trabajadores acepten solamente un tercio del salario que se les pagaba antes de ser despedidos, si el juicio laboral correspondiente dura más de un año. Al violar el principio de progresividad establecido en el artículo 1 constitucional, la aplicación del referido artículo constituye una regresión al impedir al trabajador que perciba el pago íntegro de los salarios caídos hasta el cumplimiento del fallo, pues con ello se les niega el goce pleno de sus derechos. Para terminar, compañeros, les quise compartir, un poquito de esperanza. No todo está perdido, y no todo está perdido en aras y en razón y en el grado de que nosotros no lo demos por perdido, de que nos organicemos y sigamos al frente de este sindicato como lo hemos hecho durante tantos años, ¿no? El sindicato con mayor trayectoria y el sindicato con más prestigio que pueda haber en México en relación a los periodistas. Y únicamente me resta decirles, como dijera el subcomandante Marcos hace unos años, que las diferencias que nos fragmentan y enfrentan unos contra otros no nos impida voltear hacia el mismo punto. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel Reséndiz, por esta disertación, esta conceptualización, compañeros, cuasi filosófica en una materia fundamental que efectivamente en este país tiene mucho camino por andar, que es el asunto de los derechos humanos y particularmente de los derechos humanos laborales, que paradójicamente, pero no tanto, es desde el Estado donde se viola más y de manera más sistemática estos derechos. Paso, compañeros, a darles la palabra para la sesión de preguntas y respuestas que ustedes quieran así hacer. Si nos ayuda alguien con el micrófono. Muy interesante, abogado. No había reflexionado acerca de la importancia de los derechos que la Corte Internacional a nivel de los derechos humanos está, ¿qué diré yo? Están allí para poderlos aplicar, recapturar o luchar por ellos. Yo no sé si mis demás compañeros y compañeras coincidan, pues obviamente que hemos visto un ataque a todos los sindicatos en todo el mundo, un ataque mundial a la clase trabajadora, como usted dice que es muy importante, que así nos debemos de aceptar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Aquí en México, pues vimos lo que ha pasado con incluso el Sindicato Mexicano de Electricistas, que también tiene una tradición de discusión a su interior y que tuvieron que luchar mucho primero para ser reconocido como sindicato y bueno, con una intervención anticonstitucional en el Estado de Derecho que aplicó Calderón. Bien, el Sindicato de Maestros, en donde primero el Estado promueve a nivel de la ideología el terrorismo, vamos a decirle también ideológico, de que son los malos maestros, son los burros maestros, por ejemplo en el caso del magisterio, que no se quieren evaluar y no se quieren modernizar. Jamás va a decir que detrás hay un problema de una trampa laboral, que ya avanzó en sus reformas que aprobaron los partidos políticos, ya avanzó porque yo fui maestra y todavía gozo de mi pensión y mi jubilación. Las generaciones después del 85, adiós. Y no nada más en el magisterio. Antes decían, ay hijo, aunque sea maestro vas a ser allá en los pueblos, ¿no?
ahora dicen, bueno, pues si va a estudiar la preparatoria, la licenciatura, etcétera, etcétera, pues mejor que sea médico, mejor que sea abogado, ingeniero, qué sé yo, ¿no? Y las colas que en la normal allá del Istmo se hacían a nivel para encontrar ese trabajo, ya no existen, ¿no? Y ahora nadie quiere ser maestro, porque ya nadie tiene, están así como especificabas, por contrato beca, y de acuerdo a cómo te comportes, te seguirán dando el trabajo, ¿sí? Entonces no son sindicatos que se conceptualizaba como sindicatos blancos exactamente, pero ahí se están acercando. Yo siento que sí es que hay que estar, en mi opinión, claras y claros de que no la tenemos fácil, y más bien las nuevas generaciones, ¿sí? Las nuevas generaciones la tienen mucho más difíciles, por un lado, ¿no? Pero bueno, es así como la utopía del conejito con la zanahoria, que no es el mejor ejemplo, pero el horizonte dicho poéticamente, ¿no? Buscar y caminar, porque esa es la utopía, ¿sí? Si no, qué tristeza, ¿no? Si no, ¿para qué vivo? Tenemos que luchar por algo. Eso nos tiene que dar fortaleza, ese aferrarnos ahora a buscar por dónde le buscamos, ¿sí? Y por eso creo que estamos aquí, porque no queremos dejarnos vencer como trabajadores. Bueno, a mí lo que me llamó por el otro lado la atención son dos cosas. Uno, ¿cómo conceptualizarías tú, abogado? Perdón, ¿me podrías repetir su nombre? Porque soy grosera de no decirlo. Daniel Reséndiz. Doctor Daniel Reséndiz, perdón, ya no se me olvida. En el mundo también hay un movimiento muy importante cuando la mujer accede a la píldora, más allá que si va a ser buena o mala, pero en la manera en que empieza la mujer un tanto a controlar su cuerpo. Hablo de la mujer con acceso a la información y a la educación, claro, ¿sí? Hay una revolución también en varias partes del mundo. Y paralelamente a eso, las revoluciones del 68, que no las tocaste, pero que al menos en México sí marcaron una línea muy clara, ¿sí? Por esa generación que también influyó en el derecho por las libertades humanas, jurídicas, ¿sí? Por ejemplo, la libertad de expresión y de la disolución, ya no es disolución social lo que antes se entendía como algo pues prohibitivo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, me llamó mucho la atención que cuando te referías a la cuestión de la mujer cuando deseaba interrumpir un embarazo o desea interrumpir un embarazo, en donde en México, en todo el país, salvo en el Distrito Federal, sigue siendo penado, esa es la palabra, sigue siendo penalizado, ¿sí? Sin embargo, en el Distrito Federal, al menos en ciertas condiciones avanzadas, ya no, hay un cambio, ¿sí? Entonces, ahora bien, se minimiza quizás la participación de millones de mujeres, en donde también la ley hoy al menos empieza a aceptar que el 50%, la llamada paridad de género, pueda acceder a ser candidatas, ¿sí? Porque pues para demostrar el problema del machismo, la misoginia, patriarcado, sociedad falocrática o como se le quiera decir, en realidad veamos por qué en todo el mundo todos los líderes en su absoluta mayoría son hombres, ¿sí? Y las mujeres, pues ahora se tiene que educar a la mujer, se nos tiene que educar a la mujer para aprender a conocer esos derechos que van más allá de la Constitución de la política mexicana, que va más allá incluso en la mujer trabajadora, en este caso periodista de la Organización Internacional del Trabajo. Me parece muy interesante el planteamiento, pero en ese sentido de la cuestión de la interrupción del embarazo, usted compara que son dos vidas y que por lo tanto se prefiere salvar a la vida de la madre. Y un argumento que se dio por el feminismo siempre antes de los 3 meses de embarazo, el cuerpo de la mujer lo que tiene en su interior es, pues, una semilla, digámosle así, que es primero una mórula, un conjunto de células, gástrula, mórula, gástrula, luego un embrión o un feto. E incluso las más radicales decían, es que no es un ser social hasta que no nace. Esto era objeto en aquella época
de grandes discusiones entre algunas mujeres. Pero usted, abogado, me extraña que usted maneje como lo mismo pues la vida de la mujer y el producto que aún no ha nacido. No estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Si se considera como una vida igual, pero bueno, es una opinión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeras? Pasamos a la respuesta. Bueno, tratando de dar respuesta a los diferentes cuestionamientos que hubo. Las decisiones de la Corte Interamericana son sumamente importantes para México, porque como les digo, ya son vinculantes, son obligatorias. Desde la propia Constitución ya permite y obliga a que todas nuestras autoridades tengan que hacer suyas las determinaciones de la Corte. ¿Se acuerdan que anteriormente había un derecho de los ciudadanos a votar y ser votado? Pero únicamente a través de un partido político. Y que después se reforma la Constitución y que ya puede haber candidaturas independientes gracias a la protección de un derecho humano de libertad política, ¿no? Pues caso Castañeda contra México. Castañeda, que había sido el secretario de Relaciones Exteriores de Fox, quiso contender 2006, no pudo hacerlo como independiente, agotó todas las vías, se fue a la Corte Interamericana, ganó el juicio y la Corte le dice a México, permite candidaturas independientes. Hasta esos niveles estamos llegando, ¿no? Otra de las situaciones, pues nosotros no podemos hacer a un lado la realidad que estamos viviendo. La situación jurídica y todas las reformas jurídicas que ha habido no se pueden entender si uno no analiza los factores reales de poder, ¿no? Y un factor real de poder que se había salido del carril oficial, pues eran los docentes, ¿no? Desde aquella ocasión de que la CENTE, pues con el Bester Gordillo,